Muchas gracias, diputado. Y para terminar, le ofrezco la palabra al diputado don Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a la señora ministra de Justicia, al señor subsecretario, al abogado de la parte acusada. Señor presidente, durante 2 días, hoy y mañana, esta sala se va a abocar al conocimiento de 2 acusaciones constitucionales contra la señora ministra de Justicia, presentadas por la oposición. A ello debe sumarse una sesión de interpelación y varias sesiones especiales de hace algunas semanas. Y además debe sumarse en paralelo que está funcionando una comisión investigadora por hechos vinculados al Sename, que también es de competencia del Ministerio de Justicia, y otras 2 comisiones investigadoras sobre el rol del Ministerio de Justicia en el otorgamiento de pensiones de gendarmería. Este contexto, señor presidente, es inédito en la historia chilena reciente. Nunca antes la oposición ha emprendido tantas y tan variadas iniciativas políticas, diría yo, de bloqueo a un gobierno, de bloqueo en este caso a un Ministerio de Justicia, sin tener prácticamente fundamento, como se ha mostrado en todas las intervenciones sobre esta acusación. Porque hay que ser claros que en esta acusación existe lo que se llama una manifiesta falta de fundamentos. Está mal redactada, no describe conductas ni hechos precisos, trata de eventos ocurridos mucho antes que asumiera la actual ministra, no invoca adecuadamente las causales que consagra la Constitución y tiene incluso propuestas contradictorias. Es más, en el fondo, en 2 capítulos de los 3 capítulos de la acusación, existió unanimidad entre oficialismo y oposición en la comisión y también entre los expertos de la acusada y de los acusadores que no tenían ningún fundamento. O sea, después de todas las horas de entrevistas, las horas de funcionamiento de comisiones, horas de funcionamiento de la sala de sesiones de esta Cámara por estos temas, la oposición no ha sido capaz de presentar prácticamente ninguna acusación con siquiera algo de fundamento. Simplemente fruto de la imprudencia temeraria de unos pocos, se han perdido tiempos políticos y legislativos preciosos que podrían haber sido usados para resolver con verdadero espíritu constructivo la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que tanto a algunos parece preocuparles. Simple y claramente lo que aquí ha ocurrido es un intento de desnaturalizar y afectar nuestras instituciones constitucionales con la finalidad de abrir un debate político que puede ser completamente legítimo, pero que busca hacer claramente una evaluación negativa de la gestión de la ministra y de las políticas de este Ministerio y del Estado en materia de infancia. Pero aquí está el error, porque todo esto es legítimo, usando de manera impropia un procedimiento sancionatorio como es la acusación constitucional, que no está diseñado ni permite estos objetivos. Señor presidente, algunos todavía parecen desconocer que la acusación constitucional es un procedimiento sancionatorio de última ratio, excepcionalísimo, que debe aplicarse por causas de derecho estricto de la Constitución y que busca aplicar una sanción gravísima a un ministro que es propia incluso del derecho penal. Es la pena de inhabilitación temporal para ejercer todo cargo público por 5 años. Como dijo un experto en derecho constitucional, la sanción que se persigue en este procedimiento de acusación es una especie de bomba atómica en materia de sanciones constitucionales y, por tanto, no puede ser usada para la crítica política habitual. Así, por ejemplo, lo señaló el destacado profesor de la Universidad de Valparaíso, profesor Jaime Baza, quien explicó que el control que debe realizar el Congreso hoy día corresponde a una especie intermedia entre el control jurídico y el control político, donde no corresponde efectuar uno eminentemente jurídico como el de la Contraloría, pero tampoco uno político propiamente tal, porque el mecanismo, las causales y el sistema de control están configurados por una norma jurídica precisa que tenemos que todos satisfacer. Olvidan también los acusadores que se trata este proceso constitucional del ejercicio total y pleno del poder sancionatorio del Estado y, en consecuencia, se debe respetar estrictamente las normas del debido proceso que aseguran la defensa, en este caso, de la acusada. Así, señor presidente, analizada la acusación a la luz de estos claros mandatos, resulta evidente que, considerando el libelo conocido por la Comisión, la exposición de los fundamentos de quienes la suscriben y los antecedentes y consideraciones de quienes concurrieron como expertos, la acusación constitucional resulta estar plagada de vicios y errores
que impiden absolutamente que pueda prosperar. Por ejemplo, se acusa a la persona de la ministra de falsear, mentir y engañar con la entrega de estadísticas de fallecidos en el Sename. Sin embargo, se acreditó que es el director nacional del Sename, y no la ministra, la autoridad que entregó algunas cifras. A continuación, en la misma acusación, se le acusa de dar respuestas evasivas en relación a estas estadísticas y al mismo tiempo de dar cifras contradictorias con lo que dice la página web del Sename. Claramente el texto de la acusación no permite saber de qué se le acusa en concreto, todavía más cuando la ministra, la única vez que se ha referido a esto, ha señalado que un principio de responsabilidad impide dar cifras definitivas dada la naturaleza y precariedad institucional en que funciona el Sename. Señor presidente, para estos casos de impropia y viciada formulación de una acusación constitucional, existe una salida que se llama la cuestión previa, regulada por el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional, que exige hacer un profundo examen constitucional sobre la admisibilidad de la acusación constitucional. Deberán entonces estar claramente identificadas y atribuidas al acusado las conductas constitutivas de la prohibición constitucional de no obrar de manera deshonesta, de incumplir las leyes o de realizar una verdadera traición a la patria. Examinando la cuestión previa, señor presidente, la mayoría de la comisión concluyó que la acusación no cumple con los requisitos necesarios para ser considerada parte Silencio, por favor. constitucionalmente apropiado. Por favor, escuchemos. Le pido a la sala que por favor mantenga silencio para poder escuchar al diputado. La acusación no imputa hechos directos y personales a la acusada que hayan ocurrido mientras ha ejercido el cargo, ni es la última opción para hacer valer su responsabilidad. Evaluado en su mérito, el nivel acusatorio no reúne las condiciones mínimas de fundamentación que le hagan apto para trabar un proceso racional y justo. Como ya se dijo, infringe el carácter de última ratio, pues es público notorio la existencia de procesos legislativos, de fiscalización y reglamentario en curso sobre los hechos que le sirven de sustento, en tramitación paralela a la pretensión de los acusadores. En el libelo incluso se hacen referencia al Ministerio de Justicia, así en genérico, ente que no puede confundirse con la persona que detenta el cargo, o se hacen atribuciones y acusaciones al director del Servicio Nacional de Menores, quien no es parte ni puede serlo de esta acusación constitucional. Por lo tanto, la acusada ni siquiera procede que se declare en consecuencia que el nivel acusatorio adolece de vicios, inexactitudes e incumplimientos de claros y severos mandatos en cuanto a su forma y contenido que nos obligan a declararlo completamente inadmisible. Para el improbable evento que se permita continuar la tramitación, hay que hacer presente que en 2 de los 3 capítulos acusatorios existió unanimidad entre los diputados en su manifiesta falta de fundamento. En cuanto al capítulo primero, no se demostró de ninguna forma que haya existido falta de probidad o deshonestidad. En cuanto al capítulo tercero, quizás el más débil de todos, jamás se acreditó que se haya comprometido gravemente el honor de la nación, tal y como lo destacaron ante la comisión informante todos los profesores que concurrieron a la comisión. Pues el estándar exigido por la Constitución es preciso, puesto que exige que los hechos que hayan derivado hayan sido de una condena o de sanciones aplicadas a nuestro país en el concierto internacional, y nada de eso ha existido. En cuanto al capítulo segundo, esto es dejar sin aplicación las leyes, claramente este fue el único capítulo de la acusación que apoyaron los diputados de oposición. Sin embargo, la mayoría lo rechazamos, toda vez que la comisión tomó conocimiento de una completa y sistemática exposición de acciones concretas realizadas por el Ministerio que se expresan en oficios, protocolos, inversiones, actividades de supervisión y fiscalización e iniciativas de ley realizadas durante el periodo que la ministra ha servido el cargo como respuesta concreta y clara a las falencias observadas en el Sename por el informe y auditoría hecho por la Contraloría General de la República. Concluyo, señor presidente, por todas las razones de hecho y de fundamentos de derecho que se han expuesto por la parte acusada, también por los diputados informantes de nuestra comisión, que lo único que cabe es acoger la cuestión previa formulada por la acusada por manifiesta falta de fundamento del libelo. Y en su caso, para el improbable caso de no acogerse, por supuesto, no dar lugar a la acusación constitucional
presentada en ninguno de sus capítulos, tal como lo acordó la mayoría de la comisión que estudió esta acusación constitucional. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado. Vamos a proceder